A continuación vamos a dar un repaso de algunos aspectos vistos ya de lo que llamamos nosotros el corazón de los medidores DC, que es el galvanómetro. Y una de las cosas principales es que hay una ley de deflexión estática en donde la deflexión que nosotros obtenemos en un galvanómetro es proporcional a algo que nosotros llamamos la corriente que circula por la bobina del galvanómetro. Es decir, nos da una deflexión angular proporcional, ¿verdad? Angular proporcional a la corriente que se le introduce. Muchas veces esta deflexión viene dada en una escala de divisiones o milímetros, cosas que vamos a ver ahorita en unos conceptos como lo que llamamos nosotros sensibilidad. Pero importante sería entonces saber que tenemos ya un aparato que, dependiendo de la corriente, vamos a tener de forma proporcional una aguja que se deflecta. Ahí hay casos en donde la escala hay un cero en el centro, donde tenemos galvanómetros que pueden medir polaridades de corriente, sea positivas en un sentido y definidas como positivas en un sentido y negativas hacia el otro extremo. Y escalas en donde también tenemos unidireccionales, en donde la aguja deflecta en un solo sentido para la medición. Y bueno, vamos a ver algunos aspectos de las escalas y datos de placa de los galvanómetros. Uno de los datos de placa más importantes, bueno, uno sería la corriente máxima, llamada también corriente de full escala, y su FS, o corriente de máxima deflexión. Vendría siendo el valor correspondiente en corriente que causa la máxima deflexión en el equipo, donde no es necesariamente la máxima corriente que soporta la bobina, pero sí la que causa máxima deflexión. Estos equipos por lo general tienen un soporte, llamémoslo así, que limita un freno que limita que la aguja, por más corriente que exista y más deflexión que se pueda estar dando, la aguja se deflecte más de allí. Entonces estamos hablando de corriente que produce máxima deflexión. También tenemos otra cosa que llamamos la sensibilidad de corriente. La sensibilidad de corriente viene dada, puede ser en milímetros, en radianes, en divisiones. Y bueno, como lo dice la palabra sensibilidad, es una relación salida-entrada. La relación de salida en los galvanómetros pueden ser milímetros, pueden ser divisiones, pueden ser grados, pueden ser radianes. O sea, estamos hablando de que puede estar dada en cualquiera de estos formatos sobre corrientes pequeñas, microamperios. Son ejemplos de sensibilidades de corriente: milímetros sobre microamperios, divisiones sobre microamperios, radianes sobre microamperios, de tal manera de que si tengo una sensibilidad conocida y una aguja se deflecta tantas divisiones o tantos milímetros, podemos determinar quién fue la corriente o cuál fue el valor de corriente que produjo esa deflexión. También tenemos la resistencia interna. La resistencia interna no es más que la resistencia de la bobina por donde circula la corriente. Y bueno, aquí estamos hablando de un modelo
muy sencillo, en donde ignoramos efectos como la inductancia pues, de esa bobina. La resistencia interna, bueno, en el caso de las mediciones de C, estamos hablando de los galvanómetros, pueden ser del orden de cientos o incluso miles de ohmios. ¿Por qué tan grande? Porque para obtener una gran sensibilidad se necesitan muchas espiras, muchas vueltas y muy poca masa, y se quiere que el instrumento sea lo más portátil y pequeño posible. Para ello hay que utilizar unos hilos muy delgados. Entonces un hilo muy delgado equivale también a una resistencia no necesariamente baja, ya que la resistencia de los hilos depende mucho también del área de la sección transversal. Al ser esta pequeña, entonces aumenta la resistencia. Estamos hablando de órdenes de cientos o miles de ohmios. Hay un parámetro también muy importante que llamamos el CDR o CDRX. Este parámetro es un parámetro que hay que tomar en cuenta a la hora de que se tomen diseños de instrumentos de medida en base a galvanómetros, sobre todo cuando se requiere una respuesta rápida, una respuesta lo más precisa posible y rápida, y bueno, se quiere compensar algunos efectos que aparecen cuando hay una respuesta tipo escalón, a la cual por la cual sí es excitado un galvanómetro. Para esto tengo que explicar un poquito cómo sería la respuesta dinámica de un galvanómetro. Para ello vamos a suponer que introducimos una corriente tipo escalón a partir de este instante T sub 0, una corriente que vamos a hacer circular por la bobina de corriente, y bueno, una vez se establece esa corriente vamos a obtener una respuesta en el galvanómetro, llamemos tita, pongamos un segundo eje tita por aquí, y entonces a partir de una deflexión angular 0 vamos a obtener luego de una dinámica una deflexión tita. Sin embargo, esa dinámica pudiésemos obtener algunos tipos de respuestas, tal como puede ser una respuesta sobreamortiguada, subamortiguada y críticamente amortiguada. El beneficio de obtener nosotros una respuesta críticamente amortiguada se refleja en la aguja, que este valor final de tita, que es el destino de la aguja del galvanómetro, ella va a partir de 0 y va a llegar lo más rápido posible a su valor final. En el caso de una respuesta sobreamortiguada, sería una respuesta lenta y que luego entonces se estabilizaría, cosa que pudiésemos interpretar como que fuese una corriente que va subiendo lentamente, cosa que no es así. La corriente ya se estableció de forma permanente hace rato. Y una respuesta subamortiguada haría una, digamos, oscilación amortiguada alrededor del valor final hasta que se estabiliza, cosa que podría interpretarse como que la corriente está subiendo y bajando hasta que se estabiliza, y es otra falacia. Entonces, lo más conveniente sería obtener una respuesta críticamente amortiguada y establecer una estabilización de la aguja lo más rápido posible. Pero esto se puede lograr solo cuando se hace se logra colocar o hacer que la resistencia de Thevenin en vista de los terminales del galvanómetro, que dicha resistencia sea igual al dato de placa llamado CDR o resistencia de amortiguamiento crítico. Y aquí es donde viene el concepto. ¿Qué es el CDR o CDRX? Es el valor de resistencia que debe verse entre los terminales del galvanómetro para obtener una respuesta críticamente amortiguada en el mismo.